A veces, las palabras hacen más ruido que los golpes. Pero en la UFC, hablar de más tiene un precio. Un precio que se paga en carne, en sangre y en silencio. Aquí no gana el que más grita. Aquí gana el que cuando cierra el puño, hace que el mundo se calle. Y los que vas a ver ahora, lo aprendieron de la peor forma. Bocazas, fanfarrones, provocadores. Todos pensaron que su ego era más grande que la pelea. Todos creyeron que podían burlarse, pero el octágono no perdona la arrogancia. Este no es un top cualquiera. Esto es una ejecución, combate tras combate. Ben Askren no paraba de hablar. Llamaba a Masvidal sobrevalorado. Del Montón, un personaje con suerte. Decía que cuando cerraran la jaula, lo iba a destrozar con lucha. Que lo iba a hacer rendirse. Que lo iba a humillar. Durante semanas se burló. Entrevista tras entrevista. Podcast tras podcast. Con ese tono sobrado que tanto le gustaba. Pero Jorge Masvidal no dijo casi nada. Solo sonrió y esperó. Y cuando sonó la campana, no hubo presentación. No hubo saludo. No hubo estrategia. Solo una carrera y una rodilla. 5 segundos. Askren cayó como un saco. Inconsciente. Los brazos tiesos. Los ojos perdidos. El knockout más rápido de la historia del UFC. El tipo que más habló fue el que más rápido se cayó. Masvidal no celebró con gritos. Solo se agachó al lado de su cuerpo y le dijo: «Calladito te ves más bonito». Israel Adesanya era el rey. Campeón dominante, bailarín, showman. Un tipo que no solo ganaba, también humillaba. Antes de cada pelea, desbordaba confianza. Danza, mímica, burlas, provocaciones. Se reía de sus rivales. Jugaba con ellos. Y la mayoría caían rendidos ante su talento. Y entonces llegó Strickland. Un tipo tosco, sin glamour, sin hype. Parecía sacado de un bar de carretera. Pocos lo tomaban en serio. Pero él no venía a hacer amigos. En la rueda de prensa, Adesanya intentó hacer su show. Miradas, gestos, chulería. Pero Strickland no entró en el juego. Solo lo miraba con cara de perro viejo, sin miedo. Cuando cerraron la jaula, la sorpresa fue brutal. Strickland no retrocedió ni un segundo. Lo presionó como un depredador con hambre. Le cortó el paso, lo arrinconó. Y Adesanya no supo qué hacer. Ya no bailaba, ya no sonreía. Ahora lo miraba confundido, casi nervioso. Sus golpes no encontraban el blanco. ¿Y los de Strickland? Sí, round tras round, el campeón fue desmoronándose. La seguridad se volvió silencio. El artista se volvió víctima. Y al sonar la campana final, el mundo entero entendió una cosa. El que venía como relleno acababa de destronar al ídolo. Strickland no celebró con euforia. Solo alzó los brazos, como quien sabía que no necesitaba hablar. José Aldo era un emperador invicto. 10 años sin perder. Campeón absoluto del peso pluma. Rápido, letal, imparable. Pero Conor McGregor llegó como un huracán, con su acento irlandés, su traje a medida y una lengua afilada como navaja. En cada rueda de prensa lo provocaba. Se reía de él, se burlaba de su país. Le robó el cinturón en su cara y lo llamó cobarde, una y otra vez. Aldo no decía nada, pero dentro hervía. Pasaron meses de insultos, de presión. McGregor alimentó el fuego hasta que ardía por dentro. Y cuando finalmente cerraron la jaula, el mundo contuvo la respiración. 10 años de dominio contra la lengua más peligrosa del deporte. Honor brasileño contra arrogancia irlandesa. Era más que una pelea. Era una guerra de orgullo. Y entonces, todo terminó en 13 segundos. Aldo salió como una fiera desatada, con el puño adelantado. Quería hacerle pagar todo de una vez. Pero McGregor ya lo esperaba. Un paso atrás. Una izquierda perfecta. Aldo cayó como un castillo de cartas. La arena enmudeció. El campeón invicto, la leyenda, estaba tendido en el suelo, noqueado en menos tiempo del que tardó en llegar al octágono. Conor no gritó, no bailó, solo caminó alrededor de su cuerpo caído, con la calma de quien sabía que lo que había dicho se había cumplido. La lengua más afilada del UFC había callado al rey. Luke Rockhold se sentía intocable. Había destruido a Bisping en su primer combate. Y cuando le tocó defender el título, ni siquiera lo respetó. Dijo que no estaba al nivel, que era un tipo del montón, que iba a ser una noche fácil. Casi ni se preparó. Lo subestimó. Lo menospreció. Lo trató como si fuera un extra en su película. El día llegó, y Rockhold salió con la cabeza alta, confiado, con la sonrisa de quien ya se ve ganando. Pero en el primer asalto, todo cambió. Bisping esquivó un golpe, conectó un gancho izquierdo, y otro,
Y otro. Rockhold cayó de lado, tambaleándose. Perdido. Bisping lo remató. Y el árbitro lo separó justo cuando sus ojos se apagaban. Michael Bisping, el eterno peleador británico, el que todos daban por acabado, el que llegó como reemplazo, noqueó al campeón, se subió a la jaula, levantó el cinturón y le gritó al mundo: «Nunca subestimes a un hombre que nunca se rinde». Rockhold, el bocón, no dijo nada. No pudo, porque cuando alguien habla demasiado y no respeta a los que luchan en silencio, a veces el destino le da una lección que no se olvida jamás. Kamaru Usman era una muralla. Invicto en UFC, dominante, imparable. Decían que estaba a una victoria de igualar el legado de Anderson Silva. Y no era casualidad. Su presión asfixiante, su lucha destructiva, su confianza, todo en él decía campeón. Leon Edwards, por otro lado, era el olvidado. Un tipo que había ganado, pero sin espectáculo. Peleador correcto, sí, pero sin hype. Lo ignoraban. No tenía carisma. No tenía voz. No era portada de nada. Y cuando llegó la revancha, nadie apostaba por él. De hecho, durante la pelea, todo parecía escrito. Usman lo dominó. Lo derribó. Lo controló. León no encontraba el ritmo. Iban 5 rounds. Faltaba menos de un minuto. Los comentaristas ya lo decían. Va a perder. No hizo lo suficiente. Y entonces, sucedió. Edwards, tranquilo, con una mirada vacía, pero concentrada. De pronto, lanza un amague de jab. Usman reacciona bajando la guardia. Y justo ahí, entra la patada alta más precisa de la historia. Impacto limpio. Usman cae completamente noqueado. Los ojos en blanco. Silencio en el estadio. El campeón estaba fuera. El intocable, destrozado. Leon Edwards cae de rodillas. Llora. Se lleva las manos a la cabeza. Mira al cielo. Y grita entre lágrimas: «Mírame ahora. Dijisteis que no podía». Esa noche, el mundo entendió una cosa. No importa cuántas veces te ignoren, cuántas veces te llamen aburrido, cuántas veces te pongan de relleno. Una sola patada puede cambiarlo todo. Conor McGregor era el rey del momento. Había noqueado a José Aldo en 13 segundos. Era invencible, arrogante, carismático y la cara absoluta del UFC. Cuando buscaba un nuevo reto, pidió algo más grande. Subir de peso. Un rival inesperado. Alguien que aceptara lo que fuera cuando fuera. Y apareció Nate Diaz, con 2 semanas de aviso. Sin campamento. Sin preparación real. Solo actitud. Desde el primer cara a cara, Nate fue directo. Todos están drogados aquí menos yo. Yo no vengo a vender, vengo a pelear. La prensa se rió. McGregor lo menospreció. Dijo que lo iba a destruir. Y durante el primer asalto, parecía cierto. Conor conectaba. Nate sangraba. Se tambaleaba. Parecía que lo iban a acabar. Pero entonces llegó el segundo asalto. Y Nate sonrió, como si disfrutara del castigo. Como si dijera: «¿Ya acabaste? Ahora me toca a mí». Conectó una izquierda. Otra. Conor retrocedió. Otra más. Y otra. Hasta que el invencible irlandés disparó un derribo desesperado. Y cayó en la trampa. Diaz, especialista en jiu-jitsu, lo atrapó en segundos. Controló la espalda. Estrangulación. Tap. Silencio. Nate Diaz se levantó con los brazos en alto y una frase que reventó el mundo. «No estoy sorprendido, motherfuckers». Y así, sin promoción, sin entrenar, sin pretensiones, el chico callado, el rebelde sin filtro, se comió al más grande del momento. Una lección. El ruido vende, pero la verdad golpea más fuerte. Ilia Topuria entró a la UFC con cara de pocos amigos y con un historial limpio, pero no era famoso, no tenía el nombre, y muchos pensaban que era solo otro prospecto europeo más. Hasta que empezaron a hablar de él, Ilia no respondió en ruedas de prensa, no se enredó en insultos, solo sonrió con la seguridad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Y cuando se cerró la jaula, lo demostró. Primero, contra Bryce Mitchell, una clase magistral de presión, precisión y castigo. Lo noqueó, lo estranguló, lo hizo rendirse. Mitchell no pudo decir ni ¡ay! Era un matador en plena faena. Y nadie volvió a subestimar a Topuria. Porque en menos de 6 meses, Ilia no solo cayó a 2 rivales, se convirtió en el próximo nombre que nadie quiere decir en voz alta. A veces me clavo horas viendo estas historias para contártelas bien. Si te suscribís, no solo ayudas, te venís conmigo a ver más locuras como esta.